Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamerz y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video del juego Empire Mobile de la empresa IGG. Y en esta oportunidad les quiero traer una guía sobre el Templo Divino, ya que en una actualización que tuvimos hace poquito implementaron todo lo que viene a ser el sistema del rey. O sea, ya tenemos en este juego un rey asignado que va a estar pudiendo otorgar habilidades y también, o sea, va a poder estar activando habilidades para todo el reino y también va a poder estar dando títulos positivos o negativos. Y en esta oportunidad quiero tratar un video sobre este tema, que me parece muy interesante e importante que todos aquellos que quieran ser rey el día de mañana lo puedan tener bien claro. Primero quiero invitarlos a que se suscriban al canal, den like y compartan el video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Y todos aquellos que quieran conocer más a detalle para qué sirve el Templo Divino, lo puedan tener en claro y lo puedan usar. Bien, una vez abierto el Templo Divino, que primero deberá cumplirse todo lo que viene a ser, vamos a verlo. Lo que viene a ser un estilo de, en el monumento, las crónicas del reino o reino de Alta. Bien, una vez que se da toda la historia y llegamos prácticamente al final, podremos ocupar el Templo Divino y con ello la alianza que lo ocupe, su líder será el rey del reino. Bien, que esto es muy útil porque prácticamente somos quienes dominamos el reino y somos quienes brindamos las habilidades y quienes damos los talentos también a nuestros favoritos o aliados. Bien. Títulos del reino. Como les decía, tenemos al rey Evil de ASQ, que obtiene una bonificación al ataque del escuadrón del 5%, a la defensa un 5% y a la salud en un 5%. Esto es muy útil para las batallas. La reina la asigna el rey. El obispo también la asigna el rey. El oráculo la asigna el rey. Y la reina obtiene velocidad de recolección más 15%. Esto nos viene genial para recolectar y bueno, crear un banco quizás del reino para lo que sería el futuro KvK. Porque no olvidemos que todo esto se plantea para que el día de mañana se den en este juego los KvK o reinos versus reinos. El reino 3 se va a estar enfrentando al reino 1, 2 más adelante. Y bueno, me imagino que cuando sea este juego más popular y se puedan dar más servidores que los que hay actualmente, ya van a estar viniendo los KvK más adelante. Bien, o sea, no es a el corto plazo porque eso lleva un tiempo, el crear el nuevo mapa y todos esos temas, ¿no? El obispo obtiene ataque del escuadrón más 5% y defensa del escuadrón más 5%. Viene a ser como quien dice el general o el señor de la guerra en el reino. El oráculo, producción de recursos más 15% y velocidad de construcción más 10%. Esto para cuando nosotros vamos a estar, por decirlo de una forma, cuando vamos a estar construyendo algún edificio, esto nos viene genial. Sería bueno que algunos títulos varíen. Duque, ataque del escuadrón más 5%, velocidad de marcha más 10%. Quizás esto nos venga bien para hacer congregaciones. Habrá que ir viendo luego qué uso se le puede dar a cada título. Los títulos de aquí abajo de protector los asigna el rey o los gobernantes. El título gobernante los asigna solamente el rey. Bien, el protector lo asigna el rey y los gobernantes. Y los negativos lo mismo, que serían pecador. Aquí tenemos príncipe, defensa del escuadrón más 5%, velocidad de entrenamiento más 10%. Esto quizás para defensa nos servía. Aquí para hacer congregaciones de ataque y obtener una mayor velocidad de marcha, o sea, atacar más rápido y enviar congregaciones que causen más daño. Y aquí la defensa para defender una bandera, por ejemplo. Y él ya aprovecha para entrenar tropas más rápido. Velocidad de construcción más 10%. Esto cuando nosotros necesitemos construir edificios, sobre todo los de mayor nivel, que demoren muchísimo tiempo. Aquí en este caso vendría a ser velocidad de investigación más 5%. Esto nos sirve cuando estemos investigando una
tecnología. Ese 5% no aparece, pero nos va a reducir junto con alguna runa que podamos agarrar en el mapa, en distintos lugares sagrados. Nos va a servir para disminuir considerablemente la investigación en varios días. Velocidad de recolección de oro, quizás no nos sirva mucho, sobre todo para algunas tropas de nivel mayor, quizás que no pidan oro. Y bueno, pecador son todos los títulos negativos. Estos tendrían que ser rotativos, por lo menos este de construcción o el creador y alquimista, para que aquellos jugadores que necesitan construir más rápido o investigar más rápido puedan hacerlo. Bien, no tendrían que ser fijos en este sentido. Quizás acá se lo están dando fijo porque quieren que este investigue, construya todo rapidísimo y este termine de investigar todo rápido. O sea, quizás sea por algo de eso. Habrá que ver. Pero sería bueno que sean rotativos esos 4 de ahí, al menos. Luego tenemos traidor, por supuesto te da penalizaciones. Ladrón, también penalizaciones. Asesino, penalización. Espía, penalización. Prisionero, penalización. Tonto, penalización. Bien, esto es algo a tener muy en cuenta. Si te mandas alguna en el reino y el rey te odia, te van a poner una de esos títulos. Potenciadores del reino son las habilidades, como los podemos conocer así. Bien. Maestro de la construcción aumenta la velocidad de construcción de cada señor del reino en un 10% durante 4 horas. Esto quizás sería bueno esperar a que el rey pudiera activar esta habilidad. Sí, a que el rey pudiera activar esta habilidad, más el título que nos pudiera dar, más alguna runa que pudiéramos conseguir. Aquí creo que se llaman distinto. Y con esto empezar la investigación para que nos reduzca el tiempo que necesitamos lo más que se pueda. Tormenta de la tecnología. Para construir, digo. Tormenta de la tecnología aumenta la velocidad de investigación de cada señor del reino en 10% durante 4 horas. Esto es lo mismo, pero para la investigación de tecnologías. O sea, vamos a necesitar investigar una tecnología que nos lleva varios días. Bueno, conseguimos el título, conseguimos la runa, esperamos a que activen la habilidad de investigación y ahí investigamos esa tecnología que nos puede llegar, no sé, a demorar 75 días, por decirlo de algún modo. Dar un ejemplo. Nación luchadora aumenta la velocidad de entrenamiento de cada señor del reino en un 10% durante 4 horas. Esto también, sobre todo más adelante, quizás en los KVK o en otro momento que nos preparemos para la guerra, nos va a ser útil. Producción de recursos más 20%. Esto puede ser que se utilice más seguido. Imagino que vamos a necesitar gemas para activar estas habilidades. Descanso vasto aumenta la velocidad de curación de cada señor del reino durante 30% durante 8 horas. Esto es bueno sobre todo en una buena guerra. Bien, en futuros KVK que se active esta habilidad y se pueda avisar a todos los jugadores y que digan, bueno, en 8 horas vamos a activar la habilidad de sanación. Así que todos estén preparados para curar sus tropas de los hospitales. Ahí activa el rey esta habilidad y todos los jugadores que estuvieron en la guerra, en la batalla, en el KVK o en lo que fuera, sanan a sus unidades. Bien, esto es algo que deben de coordinarse como reino el día de mañana, porque esto da todo que va a ir para en el futuro a agregar lo que se llaman KVK o reinos versus reinos. Bien, servidor contra servidor. En este momento en este juego hay 3 servidores, así que por ahora no creo, o sea, ni bien lo lancen más general, más global, porque ha sido lanzado, pero todavía en algunos lugares no está disponible, no le han dado propaganda, no han hecho todo lo que tienen que hacer para que el juego sea conocido y tenga más descargas, siguen haciendo pruebas, o sea, está como quien dice en fase beta todavía, bien, eso es algo que tienen que tener en cuenta. Está todavía en desarrollo, le falta contenido todavía al juego. Luego tenemos regalos del rey. El rey elegirá a quienes le dará sus regalos. Bien, puede dar ciertos botines a ciertos jugadores. Correo del reino, o sea, este es un correo general que envía al rey. Dice, por ejemplo, no sé, mañana empieza el Kill Even. Está permitido matar, no sé, tropas en campo abierto. En zona 1, 2 o 3, como sean por lo general esos mensajes. Y bueno, estén todos preparados
no recolecten, o sea, no salgan a recolectar. Todas las tropas que estén en campo abierto van a ser asesinadas, estén atentos. Reyes Pasado nos va a dar un listado de todos los jugadores que tuvieron el honor de ser el rey del reino. Bien, y aquí nos va a decir más o menos la fecha en que empezaron a ser rey. Y bueno, ahora sí, no hay mucho más que agregar sobre esto. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si es así, no olviden suscribirse al canal, darle un like y compartir. Espero que les sea de utilidad, sobre todo para el futuro. Vamos a ver cómo le sigue yendo a este juego. Por ahora sigue con las 100.000 descargas. Es de IGG, es una empresa muy seria que sabemos que le va a poner cariño el día de mañana. Va a traer nuevo contenido. Lo que han hecho ahora es habilitar algunas cosas. Y bueno, espero que hayan más cambios. Bien, por ahora es lo que tenemos. El juego está bueno. Puede mejorar en muchísimas cosas. Yo he dado algunas ideas de qué podrían cambiar. Por ejemplo, a mí no me gusta la expedición. No me agrada. Prefiero que me agreguen un modo campaña al estilo no sé, Lord Mobile u otros juegos de IGG. Bien, que son esos modos campañas que ellos agregan, que la verdad que son muy divertidos. Ojalá que el día de mañana agreguen lo que se llama el banco, que pueda poner una cierta cantidad de gemas y me dé intereses. Vamos a ver qué ideas nos traen, cómo lo van desarrollando. Bien, muchísimas gracias por todo. Esto fue todo por ahora. Hasta pronto.